el alimento que tu alma necesita, para que puedas comenzar un nuevo día. La dosis diaria con William Arana. Hola, hola, bienvenidos a esta dosis diaria. Bienvenido a escuchar este audio que se edificará la vida de cada uno quien escucha la dosis. Es mi oración siempre, que Dios toque tu corazón, que Dios hable a través de la dosis diaria. Hoy te tengo una historia y tiene que ver con una vaquita. Me encanta el campo, me encantan los animales. Aquí hacemos todas estas historias o contamos estas historias, pero a mí lo que más me gusta es que el que está escuchando se imagine los lugares, que se transporte en su imaginación a un lugar en el campo, por allá en las afueras. Una vaquita estaba allá en un lugar, como en una vereda, en una finquita, y estaba pastando allí la vaca en ese campo. Todas las mañanas, cuando la vaca quería tomar agua, ¿qué hacía esta vaca? Se dirigía a un tanque de agua al lado de ese potrero, de ese lugar. Había allí un tanque de agua que estaba siempre lleno. Entonces la vaca pastaba en ese lugar, comía y se dirigía caminando lentamente, así como caminan las vaquitas, y llegaba a ese lugar a tomar agua. Todos los días lo hacía. Un día hubo una gran tormenta, impresionante, mucha agua, cayó, llovió, inundó ese lugar, ese valle fue inundado. Ese campo, ese pasto, ese potrero quedó totalmente inundado, allí donde estaba la vaca. Y ahora, después de esa inundación, el animal tenía que hacer un gran esfuerzo para llegar hasta donde estaba el tanque de agua. Ella, decidida a tomarse su agua matutina, lo que hacía todos los días, pues el animal trataba y chapoteaba a través del barro, y sabe una cosa, le resultaba difícil avanzar, porque el agua tenía por lo menos 30 centímetros de alto en ese lugar. Entonces en algunos lugares era más el pozo de agua que en otros, y la vaca se atascaba de una u otra forma en el barro y quedaba allí. Pero la vaca hacía todo su esfuerzo para no detenerse, y luego, después de mucho esfuerzo, finalmente llegaba al tanque de agua. Luego de beber agua, comenzaba a caminar de regreso donde siempre se la pasaba, en medio de tantos centímetros de agua, para llegar hasta el lugar más seco. Yo sé que tú que me estás escuchando estarás diciendo: oye, eso está muy tonto. ¿Cierto que estás pensando eso? ¿Cómo es que se toma todo ese trabajo la pobre vaca cuando sencillamente puede solamente inclinar la cabeza y tomar agua en cualquier parte? Pero ¿sabe qué es lo que me muestra esto con la vaca? Es que me muestra lo poderosos que pueden ser los hábitos. Sí, la vaca tenía el hábito de caminar todo ese potrero y llegar hasta el estanque. Y después de la inundación hubo muchos pozos de agua que sencillamente bajando su cabeza podía haber inclinado la cabeza y tomar el agua. Pero no, ella no hacía eso. ¿Por qué? Porque eran más poderosos sus hábitos. Y de eso se trata hoy esta dosis, de los hábitos. En la palabra de Dios hay un texto que dice que cuando nosotros instruimos a nuestros niños en el camino correcto, aun cuando fueran viejos, no van a abandonar el camino correcto. Eso lo dice el rey Salomón, el sabio Salomón. Instruye al niño en el camino correcto, y aunque en su vejez llegara, no lo va a abandonar ese buen camino. ¿Qué está diciendo? Que los hábitos que formamos en nuestra vida van a permanecer con nosotros durante mucho, mucho tiempo. Esa es la razón por la cual es importante desarrollar buenos hábitos, no malos hábitos. Si tú tienes el hábito de no leer, pues te va a dar jartera coger un libro. Cuando yo te digo, lee la palabra de Dios, instrúyete allí. Si no tienes el hábito de orar, de hablar con Dios, pues te va a costar sacrificio, va a costar esfuerzo. Pero si tú vences y lo haces todos los días, o cuando te dicen vamos a trotar, sales el primer día con ánimo de salir a tener un buen estado físico porque has tenido una vida muy sedentaria, te cuesta, o nos cuesta, porque me incluyo también, que a veces nos cuesta empezar algo que no hace parte de nuestros hábitos. Creo que es importante entender que nuestros hábitos tienen que ser buenos hábitos, no malos hábitos, porque hay hábitos malos y hay buenos hábitos. Yo lo que quiero decirte a través de esta dosis es que le pidamos hoy a Dios que nos ayude a tener buenos hábitos. William, me cuesta orar. No tengo el hábito de orar. No tengo el hábito de
de buscar la palabra, de hablar con Dios. Empiezas a repetir, a imitar lo que yo hago, no importa. Estás aprendiendo a caminar espiritualmente, pero coges el buen hábito de hablar con Dios. Y te cuento, si tú prevaleces un mes haciendo eso, vas a ver cómo tú coges un buen hábito de tener una relación con Dios. Y tu vida va a cambiar de una manera sobrenatural. Yo te invito a que le pidas a Dios que te ayude a hacer lo correcto, que te ayude a tener buenos hábitos. Dios está ahí esperando que nosotros avancemos para Él apoyarnos. ¿Buenos hábitos en qué? En hacer ejercicio, buenos hábitos en la alimentación, en tantas cosas que yo sé tú estás pensando en este momento. Así que ánimo, lo puedes hacer, lo podemos hacer. En el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Te invito a que lo hagamos. Te bendigo y te mando un abrazo gigante. Chao. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.